Buenas compañeros, mi nombre es Adrián Liva Segura y la carrera a la que pertenezco es Manejo y Protección de Recursos Naturales y pertenezco al Centro Universitario de San José. El tema que he escogido para esta presentación es la química en la agricultura y la ganadería. Definitivamente la química siempre está presente en nuestro diario vivir. Por ejemplo, en las funciones más necesarias como respirar, mediante la inhalación de la mezcla que es el aire y durante un proceso químico separa el oxígeno y desechamos el compuesto dióxido de carbono. O por ejemplo, en otro caso, el uso de los combustibles, como la gasolina que se obtiene mediante un proceso de destilación del petróleo, o el tratamiento del agua que consumimos diariamente, ya que para que podamos consumirla se tienen que realizar procesos de cloración o de filtración para que el agua pueda ser apta para el consumo humano. En la alimentación también se dan muchos procesos químicos, como por ejemplo la fermentación del pan o los saborizantes de algunos refrescos que consumimos. También está el ejemplo de los medicamentos que utilizamos para mejorar nuestra salud gracias a distintas formulaciones químicas. En este tema de la química en la agricultura y la ganadería vamos a tocar 4 elementos sumamente importantes para poder ejemplificar y explicar, que sería el aumento de producción, la protección y el mejoramiento nutricional y conservación de estos elementos. En esta presentación, en esta primera diapositiva, vamos a hablar sobre el aumento de producción. Vemos 3 imágenes en este caso, ¿verdad? De, por ejemplo, el selenio, que es muy utilizado en la ganadería para cuestiones de reproducción, mejores partos, evitar retención de placentas y evitar algunas infecciones como la mastitis. En la segunda imagen podemos observar cómo se vitamina el ganado para evitar enfermedades y que ellos aumenten su producción gracias a sustancias químicas que desatan procesos químicos también. En la tercera imagen, podemos ver un animal producido buscando ciertas características que reflejan mucha producción en él, gracias a la fertilización in vitro. Ahí ustedes pueden ver que el animal está marcado en su extremidad delantera con las letras o las siglas que hablan de que es un animal producido por fertilización in vitro, en el cual en el laboratorio, ¿verdad?, se produce y el embrión se madura gracias a sustancias químicas como las sales de cloro o el mismo sodio, ¿verdad?, que son elementos muy importantes para que un animal llegue a ser lo que es productivamente en esa imagen. También tenemos que hablar de la protección de los cultivos, que es un elemento muy importante, ya que mediante sustancias químicas, como por ejemplo en esta imagen que podemos ver el ácido bórico como insecticida, o los inhibidores de enzimas, o algunos biológicos que ayudan a que la planta realice distintos procesos químicos, puedan crecer de una mejor manera y producir más. Lastimosamente en este apartado muchos de estos productos que se utilizan, muchas de estas sustancias o compuestos químicos tienden a ser dañinos para la salud. También tenemos que hablar del mejoramiento nutricional. En este apartado tenemos que muchas veces no es que se le aplique una sustancia química o algún elemento a la fruta, sino es que mediante el estudio de la química se han logrado estudiar los procesos químicos de las plantas
y mediante esos procesos químicos lograr un mejoramiento, ya sea nutricional, ya sea que logremos frutas más grandes o productos más grandes, o que sean más atrayentes a la vista, como más coloridos, o por ejemplo más fáciles de consumir, como algunas frutas que vienen sin semilla. Esto es por el estudio de los procesos químicos, como por ejemplo el proceso químico de la fotosíntesis. También tenemos que hablar de este otro apartado, que es la conservación de los alimentos. Todo lo que produce, por ejemplo, la ganadería, la carne, debe ser conservada. Este ha sido un problema que ha tenido la humanidad desde principios de los tiempos, ¿verdad? Antiguamente se utilizaba el sodio para poder deshidratar la carne y así poder conservarla. Actualmente existen muchos aditamentos químicos como preservantes, antioxidantes o algunos que llegan a cambiar hasta las características físicas o químicas, como por ejemplo los espesantes o los reguladores del pH. También aquí podríamos hablar de las sustancias como los colorantes o los potenciadores de sabores. Vamos en este momento a ver dos usos de la química muy vanguardistas y muy importantes en la ganadería y la agricultura actual. Vamos a hablar de dos casos particulares del uso de la química en estos casos, aparte de los apartados que ya vimos. Por ejemplo, aquí podemos ver este ejemplo del nitrógeno líquido, que ha venido a cambiar el marcar los animales, que de hecho los animales se tienen que marcar por ley. Así lo establece la ley, ¿verdad? Que todos los animales deben estar marcados con su distintiva identificación. Y aquí podemos ver también el desarrollo de la química. Ahora se está utilizando lo que es el nitrógeno líquido para marcar los distintos animales de la ganadería. Y esto ha venido a tener cosas muy favorables en el desarrollo. Estamos evitando un dolor innecesario al animal al utilizar el nitrógeno líquido, que quema sí, pero en frío, gracias a sus propiedades. Nos abarata costos, ya que no genera un gasto excesivo, es indoloro, y también normalmente cuando se utiliza un fierro caliente está el problema de que existen las infecciones. Al utilizar el nitrógeno líquido evitamos todas esas infecciones. Y este caso, que se ha vuelto muy viral y muy a la moda, por así decirlo, es la piña rosada, que es un producto que se ha estudiado, ¿verdad?, para desarrollar sus procesos químicos y darle mayor énfasis a una sustancia que ella posee, que se llama licopeno. Es una sustancia responsable de darle este color particular, y por sus cualidades bioquímicas, algunos estudiosos de la salud hablan de que esta fruta es muy preventiva para el cáncer. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el manejo y protección de los recursos naturales, que es la carrera a la que yo pertenezco? Lastimosamente, como lo mencionaba anteriormente en el apartado de la protección de los plantíos y de los cultivos, normalmente se utilizan sustancias químicas que contaminan las plantas, que contaminan los suelos y las aguas
que eso forman parte de los distintos ambientes. En este caso también, ¿verdad? Y con la imagen que estoy colocando en esta diapositiva, también hay que ver el problema de la tala de los árboles. ¿Y que tiene que ver la tala de los árboles con la química? Puesto que son los receptores primordiales del dióxido de carbono, van a afectar mucho. Se necesita una educación, ¿verdad? Que para mí la palabra educación es la palabra primordial del estudio y manejo de la protección de los recursos naturales, para poder educar y desarrollar mediante la química sustancias menos invasivas y menos destructoras de los distintos ambientes, que sean menos contaminantes de los suelos, menos contaminantes del agua, y educar también en que los procesos químicos de las plantas son favorables para nosotros como humanidad. ¿Y qué conclusión podemos obtener al estudio de este proyecto? Pues que en la producción vegetal y animal definitivamente la química es de mucha importancia, y por dicha el mismo desarrollo de la química va logrando día a día ser más funcional y menos dañina para el medio ambiente y más apta para lo que nosotros consumimos.